recta final de la discusión del presupuesto 2026. El debate, ¿cómo avanzó estos últimos 2 meses? El debate fiscal ha tomado un giro bien importante. Se han destrabado las negociaciones en el Senado. El gobierno introdujo una serie de cambios que buscan justamente ordenar partidas, reponer recursos, contener un gasto público que viene tensionado hace varios años. Y hemos hablado con nuestro siguiente invitado justamente desde sus distintos roles, pero definitivamente con el amplio conocimiento que tiene respecto de esta materia. Chile está corriendo hoy día el riesgo de entrar en una crisis fiscal real si es que no actúa a tiempo. Ese ha sido parte de los mensajes que con fuerza ha emitido Jorge Rodríguez, expresidente del Consejo Fiscal Autónomo, hoy día con nosotros, y hoy también como miembro del investigador del Centro de Estudios Públicos nos acompaña en Más que Números. ¿Cómo estás, Jorge? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Primera vez que estoy en el estudio, así que muy contento. Qué suerte para nosotros. Bonito el estudio. Muy bonito el estudio. Sí, gracias por venir. Jorge, ¿cómo interpretas primero los cambios que hizo justamente el Ejecutivo para destrabar el debate en el Senado? Mira, en primer lugar, yo creo que es importante acordarse que nosotros tenemos reglas constitucionales que ayudan a que tengamos siempre un presupuesto aprobado a más tardar el 30 de noviembre. Como que me gustaría no dejar en el tintero eso y darlo por obvio. Tenemos porque, como un deadline para exacto. esta discusión. Entonces, como que las normas, y esa es la importancia de la institucionalidad y las normas, como que obligan a que se pongan de acuerdo y haya negociaciones y tengamos un presupuesto siempre. Y nunca nos pase lo que le pasa a Estados Unidos, por ejemplo, que tiene un shutdown del gobierno. A nosotros eso no nos va a pasar por las normas que tenemos. Entonces, en ese juego, los actores juegan con esas normas. Y yo creo que igual hubo algo con el tema electoral, ¿verdad? Que todo se quedó medio congelado hasta post-elecciones y ahí empezó la negociación más en fuerte, más en serio. Y los actores mostraron buena disposición a llegar a acuerdos. Ahora, y yo lo que he visto que los acuerdos al final han sido más por temas micro, como aumentar un poco vivienda, achicar un poco cultura, aumentar salud, y parece que el gasto macro aumentar Contraloría, o sea, cosas que están bien, ¿verdad? Que es el rol de los parlamentarios de hacer valer también sus prioridades, pero me parece que el gasto total, el marco macro, digamos, no se ha tocado. Y yo creo que igual ahí hay una preocupación que se mantiene y al parecer va a salir con ese mismo marco con el que entró el presupuesto. Ya que tenemos este deadline y como tú bien lo explicabas, Jorge, ¿qué pasa si es que no se logra un acuerdo? Nosotros no tenemos el riesgo del shutdown, pero ¿qué rige? Lo hemos conversado en otra oportunidad con Pato, no tenemos una sola opinión. No, la Constitución en eso es súper claro. Si se vence el plazo del 30 de noviembre y no se ha despachado nada, rige la propuesta original del Ejecutivo. Sí. No es eso, es la propuesta. No es el anterior. No tiene nada que ver el presupuesto del año anterior. La propuesta del Ejecutivo. Perfecto. Lo que también puede ocurrir es que se despache algo con cosas rechazadas y cosas aprobadas, pero ahí es como cualquier otro proyecto de ley, ¿verdad? Lo que se despache es lo que vale. El gobierno después también tiene derecho a hacer un veto, como con otros proyectos, pero lo que en el peor de los casos, y que afortunadamente no nos ha pasado nunca, regiría la propuesta original del Ejecutivo. Hay hartos temas que hemos conversado y hemos mirado y nos gustaría tu opinión, Jorge, respecto de lo que probablemente se va a aprobar. Cuando se presentó el proyecto, primero tenía un crecimiento del 1,7% del gasto, que no sé si eso conversa o no con la realidad de Chile, porque si el candidato que más probable va a ganar la presidencia, José Antonio Kast, está diciendo que quiere recortar 6.000 millones, no sé si pidió que recortaran este presupuesto, porque este presupuesto está creciendo. Ese es un punto. Otro punto es que esta glosa republicana donde el gobierno saliente le dejaba recursos de libre disponibilidad, no sabemos qué pasó con eso. Y además se reajusta al sector, a los sueldos del sector público que no estaban considerados, recorte en inversión y no en gasto. Cuéntanos un poquito, a tu mejor saber y entender, cómo estaría aprobándose este presupuesto hoy día. Mira, yo creo, vamos a hablar quizás del mediano plazo también en unos minutos más, pero no perder de vista que venimos de una trayectoria ya de casi 20 años en que cada vez tenemos una situación fiscal más estrecha. Entonces, yo creo que este presupuesto se hizo tomando conciencia de esa situación. Y el gobierno planteó ciertos ajustes donde pensó que políticamente era más viable hacer esos ajustes. Entre ellos, por ejemplo, eliminó esta famosa glosa republicana, que no es una obligación legal, sino que era una tradición por así decirlo, de buen vecino, por así decirlo, que uno le dejaba un fondo de libre disposición al gobierno entrante. En una situación de estrechez fiscal, claro, el gobierno dijo, mira, no tengo dinero para darme ese lujo, entre comillas. Así que eso fue como lo primero que recortó. Otra cosa que hizo fue no poner el reajuste
por inflación para los salarios del sector público. No lo puso sin desmedro que va a haber una negociación que va a partir en un par de días más. Pero no lo dio por hecho. En otros años ese era el piso, ¿verdad? O sea, como que ahí están los recursos por inflación y sobre eso negociamos. Ahora, por estrategia de negociación, probablemente no los puso, pero no sabemos qué va a resultar. O sea, en el presupuesto de verdad hay muy pocos recursos para poder dar un reajuste al sector público por sobre la inflación. Y eso hay que estar súper atento porque eso va a ocurrir esa negociación es con 10 días más. Y es ahora, con este gobierno. En 10 días más va a ocurrir eso. Porque claro, el gobierno entrante va a tener... Claro, el gobierno entrante va a tener que asumir un presupuesto que no gestionó. Pero este es el gobierno que va a tener que hacerse cargo del presupuesto que sí gestionó. Y si no están los recursos para los aumentos de los sueldos del sector público, va a haber problemas. Claro, por eso que es muy importante, tiene que haber una consistencia entre lo que quedó de recursos en la ley de presupuesto, que se va a despachar de aquí al viernes, con lo que se acuerde en la ley de reajuste, que va a haber una negociación que probablemente parta la próxima semana y que luego de la negociación va al Congreso. Entonces ahí los parlamentarios van a tener que estar muy atentos a decir, a ver, ¿cuánto me cuesta esta ley de reajuste? Y contrastar si es que esos recursos están o no en la ley de presupuesto. Sí, pues si no estuvieran, ahí habría una inconsistencia compleja. Exacto. Jorge, ¿este presupuesto se hace cargo del problema que tenemos hoy día de sostenibilidad fiscal o patea el problema para adelante? Yo creo que lo que ha ocurrido en este gobierno en general es que se ha disminuido el ritmo de crecimiento de la deuda y el ritmo de crecimiento del gasto. O sea, el gobierno puede decir que hizo un aporte en ese sentido y venía saliendo de la pandemia con situación fiscal bien crítica. Pero la evaluación que nosotros hacíamos cuando estaba en el CFA y que el CFA ha seguido haciendo en la misma línea desde que yo me fui en mayo, es que eso es insuficiente. O sea, el país, desde que empezó la crisis financiera del 2008-2009, como que caímos en una suerte de déficit crónico de 2 puntos del PIB. Entonces, nosotros tenemos, en promedio, llevamos 18 años gastando 2 puntos del PIB más de los ingresos estructurales que tenemos. Y eso hay que solucionar de una vez por todas. O sea, un primer paso es que el gasto crezca menos, pero no es suficiente. O sea, hay que hacer un ajuste de alguna forma. Ahí hay que discutir la gradualidad de ese ajuste, pero no podemos seguir haciéndonos los locos como país respecto de que no podemos seguir siempre gastando 2 puntos más del PIB de lo que tenemos. Conversamos con Jorge Rodríguez, investigador del Centro de Estudios Públicos y expresidente del Consejo Fiscal Autónomo. Digamos que se aprueba este presupuesto con un crecimiento en torno al 2% en relación al año pasado. ¿El gobierno que entre está obligado a gastarse todo el presupuesto o este es un hasta? Y podría ser consistente con la propuesta de CAS de gastar menos, de reducir. Sí, la ley de presupuesto es una autorización máxima de gasto. Eso así se define. Entonces, el gobierno entrante puede efectivamente hacer ajustes. Hay cosas que puede ajustar por decreto y hay otras cosas que tendría que ajustar por ley, porque, por ejemplo, el gasto en la PGU es un gasto que está fijado por ley. Entonces, no es llegar y decir, mire, voy a bajar la PGU por decreto, ni voy a bajar la cobertura de la PGU por decreto. Hay otras cosas que sí, puede contratar menos personas a contrata por simple decisión presupuestaria, ¿verdad? Entonces, ahí hay que distinguir, pero las herramientas para gastar menos existen porque es una autorización máxima, no es obligación gastarse cada peso. Perfecto. Jorge, ya, hablemos un poquito más de mediano plazo, salgamos del presupuesto. Yo tengo una impresión que me gustaría contrastar con tu conocimiento. El FES, esta propuesta del cambio del CAE, de la educación, ¿ya? Por otra parte, el préstamo al Estado de la reforma de pensiones. A mí ya tengo 2 datos que me hacen pensar que nos estamos poniendo en un modo de contabilidad creativa. O sea, que estamos encontrando maneras de no registrar como deuda algo que a todas luces es deuda. No sé si compartes mi aprehensión. Como la letra chica. La letra chica. Sí, yo creo que cuando un país es otra señal más de la estrechez fiscal y el estrés fiscal en el que estamos. O sea, cuando un país ve que ya está a punto de superar ciertos indicadores clave, como el nivel prudente de deuda, 45% del PIB que tenemos en Chile. Cuando estamos en 43 y uno no quiere superarlo, entonces efectivamente se pone a buscar como caminos un poco alternativos. Subterfugios, porque es deuda igual al final, aunque no se contabilice en el 43. O sea, tiene 4 patas, cola, dice miau. Claro, algunas soluciones a veces pueden ser geniales, ¿verdad? Y alguien le pegó el palo al gato y encontró un camino, digamos. Y otras pueden estar como en el límite de si es prudente o no. Por ejemplo, en el caso del nuevo financiamiento para la educación superior, o sea, partiendo de la base que el CAE, el actual sistema, igual tiene problemas serios, fiscales y de otro tipo. Entonces, está bien que haya que hacer un proyecto que lo cambie. Pero la misma Contraloría y también el Consejo Fiscal Autónomo dijo o sea, el Consejo Fiscal Autónomo dijo que le quedaban serias dudas de que se pudiera contabilizar como un activo
que no se llama préstamo, pero el nuevo sistema. Y la Contraloría derechamente dijo no se puede. Entonces, ahí hay una línea que se estaría cruzando. El gobierno está defendiendo con ciertas explicaciones técnicas que sí está bien, pero al menos hay un entredicho bastante serio entre las instituciones. Eso desde la ley. Quizás desde las finanzas públicas sí se puede contabilizar debajo de la línea, que no cuente como deuda, pero desde el sentido común sabemos que es deuda. Claro, desde el sentido común, lo que el CFA ha dicho, mire, igual yo voy a mirar todo. O sea, a mí me interesa si usted lo va a contabilizar el préstamo, por ejemplo, para pensiones, si no lo va a contabilizar en la deuda, porque así quedó la ley. Igual yo quiero mirarlo, dijo el CFA. Y al final se le dio una atribución para poder mirarlo. Recordar que además que el CFA puede mirar solamente al gobierno central. Entonces, aquí se creó en la reforma de pensiones como un nuevo ente que queda fuera del gobierno central. Entonces, en principio, el CFA no podía mirarlo. Por lo menos en la discusión consiguió que sí podía mirarlo, aunque no va a ser parte del mismo indicador de deuda bruta consolidada. Sí. Pero el CFA tampoco puede mirar a los gobiernos regionales ni a los municipios, que son otros mundos, quizás más pequeños en cantidad de dinero, pero donde también puede haber problemas. Entonces, el CFA ha dicho, mira, lo mejor es mirar esto de manera integral. Y además, ya si usted lo quiere contabilizar por aquí y por allá, finalmente las finanzas públicas son una sola y hay que mirarla de manera integral. ¿Cuáles son las proyecciones para la deuda este año? ¿En cuánto vamos a terminar? Alrededor de 43 puntos del PIB. 43 puntos del PIB. ¿Qué significa sobrepasar esa barrera? Porque todos hablan como del límite del 45, ¿no es cierto? ¿Qué implicaría para el país y para las personas directamente llegar a ese número que parece tan lejano, incomprensible, difícil? ¿A mí qué me va a llegar si total es el fisco? ¿En la práctica qué significa, Jorge? Mira, hay que mirarlo desde dos puntos de vista, porque por un lado es como la señalización de compromiso con la sostenibilidad fiscal. Chile, este gobierno, pero Chile como país, ¿verdad? Toda su institucionalidad, se autoimpuso un indicador de no superar el 45% del PIB de la deuda. Entonces, superarlo ya como que habla mal de que no respetas las propias metas. Entonces, hay una cosa como de señalización, de compromiso, que es muy importante en estas materias. En lo estrictamente como financiero, si uno supera el 45 y se pasa al 45,1, 45,5, bueno, no va a haber una debacle automática. Pero el punto es que ¿qué va a pasar una vez que superemos eso? O sea, ¿vamos a seguir superando y superando? ¿O va a haber un plan estricto para volver al 44, por ejemplo, y mantenernos ahí? Entonces tiene que ver mucho con el compromiso real con las metas. No es que vaya, y no, con esto no quiero decir que, oiga, no importa, supérela nomás, no, pero también quiero decir, no va a haber una debacle al día siguiente por tener un 45,1. Pero la señal de compromiso en esto es muy importante, porque nuestra otra regla, que es el balance estructural, en los últimos 20 años la cumplimos en realidad 1 de cada 3 años cumplimos la regla de balance estructural. O sea, básicamente no la cumplimos. Y por lo tanto, se creó esta segunda regla complementaria para tener una regla dual. Y si a la primera de cambio empezamos a no cumplir esta segunda regla, bueno, yo creo que ya ahí los inversionistas y las clasificadoras van a decir, mira, parece que ya no son tan serios como se esperaba. Volver a alinear el camino. Bueno, en Argentina se han dado varios como hitos, cumplido varios hitos, ¿no es cierto?, desde que llegó Milei a propósito de lo mismo. Exitoso, pero muy doloroso también. Realizar ese tipo de ajustes requiere de capital político, de consistencia, de gente especializada. Te lo pregunto, Jorge, porque uno ve que hoy día todos están de acuerdo en que es necesario hacerlo, pero nadie lo hace. Yo creo que es valioso, primero, que se empezó a conversar este tema y que aparentemente hay un consenso de que hay que hacerse cargo. Lo difícil es las medidas concretas para hacerse cargo, pero creo que hay un buen pie para darlo, esos pasos. Y también tenemos una ventaja, ya que comparadas con Argentina, que Argentina actuó el presidente Milei en una situación ya de crisis de muchos años, una crisis como desatada. Entonces, por eso él llega con el símbolo de la motosierra, donde voy a cortar donde sea y con el dolor que sea. Nosotros estamos varios pasos antes que eso. Y entonces tenemos la oportunidad de actuar de manera mucho más ordenada y con información en la mano, con datos, decir, mira, no cortemos a lo loco cualquier cosa, cortemos los programas que no funcionan. Veamos en qué sectores puede eventualmente sobrar funcionarios públicos, porque en otros quizás faltan. Yo digo, en Carabineros hay consenso de que más bien nos faltan. Entonces no es que sobren funcionarios públicos en cualquier lado. Entonces vamos analizando sector por sector, porque todavía estamos a tiempo de hacer ajustes, voy a llamarlos inteligentes, con información y para que sean lo menos doloroso posible. Ahora, hábiles. Exacto. Ahora, cualquier ajuste es doloroso, eso también hay que reconocerlo. Si uno hace un ajuste de su presupuesto en su propia casa, también le va a doler, ¿verdad? Dejé de salir más a diversión o tuve que cortar algún servicio, ¿verdad?, de cable, por ejemplo. Entonces, son cosas que a alguien le van a doler, más o menos. La idea es hacerlo
inteligente, donde no perdamos eficiencia. Por ejemplo, no sacrifiquemos inversiones. Eso es algo que el Consejo Fiscal ha venido diciendo, porque puede estar a la mano decir, ¿sabe qué? No tengo recursos, entonces congelo la mayor parte de las grandes inversiones. Eso es súper contraproducente porque finalmente afecta el crecimiento de la economía a largo plazo y a la vez entonces menos ingresos públicos también a largo plazo. Entonces, tenemos que hacer como país un análisis inteligente de qué cortar y estamos a tiempo. Pero se nos puede pasar ese tiempo. O sea, tampoco tenemos eterno tiempo, digamos. Tenemos, Jorge, otros recursos a que echarle mano. Estoy pensando en activos que tenga el Estado, desde las propiedades que puede tener, que son miles y decenas de miles, a participaciones que pueda tener. La Corfo en su minuto tenía 5% de las aguas, de algunas cosas. ¿Hay algo que se pueda vender para conseguir más recursos? Capaz que esto también se pueda servir para ahorrar, para volver a meterlo al FES, al CONDOE. Sí, en ese sentido es bueno que tocas el otro FES, ¿verdad? El Fondo de Estabilización Económica y Social, porque en ese fondo el gobierno y el Estado de Chile guarda los ahorros de los ciclos positivos de la economía y de los ciclos positivos del cobre. Entonces, si me permiten, un breve recordatorio. El FES tenía 13 puntos del PIB cuando enfrentamos la crisis del 2008-2009. Cuando enfrentamos la crisis de la pandemia tenía 5 puntos del PIB. Entonces, y los usamos, ¿verdad? Ahora el FES tiene 1 punto del PIB. Entonces, si viene una crisis por cualquier cosa mañana, el próximo año, porque recrudece la guerra en Ucrania, porque se desinfla la burbuja quizás de la inteligencia artificial, ya no tenemos unos recursos para hacer programas especiales, para ayudar a las pymes, para ayudar a la ciudadanía. Entonces, de ahí viene la pregunta de, bueno, ¿cómo podemos recomponer ese FES? El Fondo Monetario nos dijo, traten de tener un FES de 5 puntos del PIB. Y tenemos ahora 1 punto del PIB. Y una estrategia, efectivamente, es poder reconvertir algunos tipos de activos menos líquidos en activos líquidos y ponerlos en el FES. Yo creo que ahí hay un trabajo que es un desafío que tiene el Estado de Chile, que es, por ejemplo, revisar todos los bienes raíces que tiene y ver si ahí puede haber una racionalización de bienes raíces. Hay algunos bienes raíces que tienen las Fuerzas Armadas, por ejemplo, que quizá se les puede sacar algún partido. No sé cuánto suma, porque de hecho no hay un estudio, pero por lo menos habría que partir haciendo ese estudio. También hay algunas participaciones de Corfo en algunas industrias, pero ya no queda mucho, pero son caminos que hay que explorar justamente cuando uno está en una situación más de estrés. Perfecto. Bien, muy interesante. Muchas gracias por haber venido a la radio. Jorge Rodríguez, investigador del Centro de Estudios Públicos y expresidente del Consejo Fiscal Autónomo. Que te vaya muy bien. Gracias, Jorge. Buen día. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Son las 9 de la mañana con 32 minutos, Pato.